bidean da heziketa zentro bat, nun bertan parte hartzen dabien pertsonak, die bazterkeria egoeran dauzenak edo egoteko arriskuan dauzenak. Bai, Caritasen proiektua da eta Sarea Fundazioak kudeatzen dau. Bere helburua gizarteratzea eta laneratzea. Pertsonak bertan parte hartzen dabienak gizarteratu eta laneratu. Pertsonakin lan egitea gogorra izan leike, baina polita ere, ez? Eta bidean niretzako, laguntzen duzta gure gizarteko errealidade bat ezagutu, ikusi, egon, bizi, eta momentu askotan pertsonak laguntzia oso polita da. ¿Qué me aporta? Me aporta muchos beneficios estar acá. Aprendo, me distraigo, obtengo ganancias, la paso bueno. ¿Qué más le pido a la vida? Bideaken ni nire aldetik etortzen naiz ordutegi bat mantentzeko. Lan ordutegi bat mantentzeko. Hemen, danetarik, giltzak jaso, rodamentuakin, grasakin ibili. Rodamientos, hacemos rodamientos, piezas, arreglar llaves. Es que paso el tiempo aquí para hacer algo. Estoy aquí para aprender el idioma y conocer con la gente. ¿Qué hacéis aquí en Bidean? Pues yo estoy con los juguetes y hacemos un poco de reciclaje. Separamos lo que está bien y lo que está mal, y lo que está bien se aprovecha para mandar a las tiendas para poder venderlos en tiendas de segunda mano de Coopera o Caritas. Pues, hombre, no sé, ayudar o no sé. Para mí es un beneficio el conocer a la gente, que te conozcan y bueno, que ves que puedes echarles un poco la mano, ¿no? Una mano. Me aporta muchas cosas, tener amigos, amigas y pasar el tiempo, aprender castellano, conocer a la gente también y ver muchas cosas también. Nos educan y más que todo nos enseñan a ser responsables para en un futuro estar en una fábrica. Entonces, saber cuál es la responsabilidad de que tenemos que tener allá. Para saber el camino, cómo funciona aquí, para buscar un trabajo. Es que no tenemos, por ejemplo, papel, permiso de trabajo. Porque a mí no tengo papel para trabajar. Eso, que madurez, sensatez. Horregatik etortzen naiz bideanera. Jendearekin egon, sozializatu pixkat. Orduan, niri bideanek hori ematen dozta, ez? Pertsonai lagundu, bere bidea egiten, eta etorkizun oparoago bat edo lasaiago bat aurkitzeko, ez?